In Mexico City, November the 19th, 1984, one of the most horrific fires of modern times started after an explosion at a gas storage depot. This is a country where bottled gas provides the major source of domestic power. At the time, the depot stored 11 million liters of liquid petroleum gas. A rain of flaming droplets fell on the neighboring districts. The death toll rose to over 600. More than 7,000 people were injured. Fueron sorprendidas por las llamaradas, encontrando la muerte en sus propios domicilios. Unos llegaron a pensar que se trataba del fin del mundo. Otros incluso imaginaron que México había entrado en guerra. Un hongo de fuego de 1 kilómetro de diámetro se apreciaba al norte de la capital del país. Eran las 5:35 de la mañana. Se alumbró toda la colonia. Estaba amaneciendo en la comunidad de San Juan, Ixhuatepec. De pronto, un chispazo ocurrió dentro de una planta. Con este estruendo despertaron los habitantes de San Juanico. Cientos de personas no entendían lo que pasaba. Muchos preparaban para asistir a sus centros de trabajo, otros a la escuela. Nadie entendía lo que ocurría, pero la explosión se asociaba inmediatamente a las plantas gaseras que rodeaban el lugar y a una planta que se encontraba cerca, y esto aumentaba el temor. En otro punto de la ciudad, al ver el cielo iluminado, lo primero que se pensó fue en acudir al lugar sin saber qué ocurría. Bueno, de aquí... Solo un resplandor y con él la duda de lo que pasaba al norte de la ciudad. El equipo de bomberos solo siguió la luz como una bengala, sin saber a lo que iría. Para quien estuvo en el corazón mismo del infierno, no es muy grato recordar lo ocurrido. Pues yo estaba acostada, o sea, a punto de levantarme cuando de repente se oyó un estallido, a volar todo, vidrio de la ventana, sembró todo, y se vio muy fea la lumbre donde quiera, y pues, no, estuvo muy feo. O sea, lo único que hicimos fue salir y correr, ponernos a salvo. Desesperación, confusión, intriga, miedo y la muerte misma está en el lugar donde nadie sabía qué pasaba, pero sabía que no podía permanecer un minuto más en el lugar. Pero lo sucedido en San Juanico es conocido como el efecto Bleve y consiste en un fenómeno físico-químico que en el momento de ser llenados los contenedores con el combustible, ya sea propano o butano, esto se realiza a 100 grados bajo cero o menos. Pero si estas llamas alcanzan al siguiente contenedor, este elevaría la temperatura y alcanzaría un punto de ebullición que terminaría con la fragmentación del contenedor y con ello una explosión. Sin embargo, llegó un momento en que había que arriesgarlo todo. Se requería que el gas saliera para evitar una nueva explosión y con ello una tragedia mayor. Pues vimos la llamarada de la lumbre, las salchichas como volaban los pedazos. Y estaba la otra más grande, pero esa no se rompió. Esa después la tuvieron que romperla para quitarlo. Ya después cuando ya regresa uno aquí, se siente triste, ¿no? Porque pues todo lo que se pasó. Gente corriendo buscando a sus familiares, quejidos y dolor era el denominador común de aquella mañana, que hoy muchos siguen recordando de aquel 19 de noviembre de 1984. Recorrer las calles de San Juanico han quedado presentes los recuerdos de aquel 19 de noviembre. Donde había casas, hoy existe un parque recreativo, que en otros solo queda una cruz, que se levanta como guardián de aquellas almas. Pues sí.
En medio de la desgracia había un trabajo que nadie quería hacer, pero que se tenía que realizar, y era recibir los cuerpos y tener que hablar con los familiares. Clasificar los cadáveres me refiero a ayudar a mover los cuerpos, a tratar de ver que trajeran algo que pudiera identificarlos. Cuando llegaba a preguntar a alguna persona que un cuerpo con una medalla, una esclava, un diente de oro, situaciones de ese tipo, pues entonces por lo que nosotros los habíamos tomado, los habíamos tocado, pudimos identificar y decirle, sabe que se encuentra en este lugar. Decirle a una persona, a un familiar, su familiar está muerto, es algo de lo más difícil. Para una persona que tiene 15 años es algo de lo más difícil que existe, porque la vida no nos prepara para esto, hasta que llegan ese tipo de situaciones y tenemos que afrontarnos, ponernos fuertes y tratar de consolar a las personas, decirle, tu familia murió. Los paramédicos no solo lucharon contra las lesiones mismas que padecía la gente, sino también contra la desesperación de muchas familias que aplicaban remedios caseros a las graves heridas que en muchos de los casos causaban más daño. Las llamas continuaban y era una lucha contra el reloj. Había que apagar el siniestro a como diera lugar y para ello había que entrar al lugar mismo. La angustia se hizo presente, no había forma de sacarlos y el gas seguía consumiendo lo que encontraba. Los elementos eran pocos en ese momento, lo que importaba era tratar de salvar el mayor número de vidas, aunque la impotencia también se hacía presente. Pero hay cosas que no se olvidan. En los recorridos que se realizaban, los cuerpos de auxilio por las calles humeantes de San Juanico. Nada quedó en pie. A medida que los cuerpos de apoyo avanzaban, encontraban rastros de desolación, desesperación y la búsqueda de una respuesta a lo que había ocurrido. A pesar del esfuerzo, los recursos eran insuficientes. Aun cuando la Cruz Roja, bomberos, Serum y otros se coordinaron siempre, la angustia estuvo presente. Pero debido a la magnitud de la tragedia, muchos cuerpos fue imposible reconocerlos, por ello se tomó una decisión. Este lugar son las 3 fosas comunes que se hicieron a raíz de la necesidad de inhumar a todas las personas que perdieron la vida en San Juan Ixhuastepec. Este es el cementerio de la colonia Caracoles. Son las 3 fosas que dieron cristiana sepultura a los cuerpos que perdieron la vida en San Juan Ixhuastepec. A pesar del conteo de las víctimas, nunca se tuvo el número exacto de las vidas que ahí se perdieron. Se tienen varias cantidades, algunas autoridades manifiestan 500 personas, otras personas dicen 700, algunas dicen 800 o más personas. El lugar donde se decidió hacer la fosa común se encuentra. Las esferas continuaban encendidas, había que continuar con la tarea, ya habían pasado 2 explosiones. La presión continuaba, había que entrar a la colonia. Mucha gente ya había sido colocada en los jardines del Instituto Politécnico Nacional, acondicionados como centros de apoyo médico. Lo único que pudimos hacer en primer término es poner a mi familia, en un lugar a salvo. Nos fuimos al Instituto Politécnico Nacional, a los jardines del Poli, y posteriormente, por medio de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana de Polanco, regresamos a la zona del desastre, teniendo la oportunidad de colaborar en la delegación política de San Juan Ixhuastepec, recibiendo y tratando de clasificar los cadáveres que llegaban. Ayudando en lo que se podía, ayudando a las personas que requerían en algún momento de agua, de lo necesario para seguir continuando con la labor. Eso es lo que pudimos hacer. Dicen algunos que se podía sentir a varios metros de distancia el calor. Lo que los ojos de todo aquel que llegaba al lugar era difícil de explicar, el panorama de tristeza. Lo que fuera tan solo un campamento de la Cruz Roja en 1984, hoy se ha convertido en una delegación de la Cruz Roja. Tan pequeño en tamaño, pero grande en su apoyo en su momento. Estos los hechos que aquejan a nuestra sociedad. Un incidente que impactó a la opinión pública, del cual poco se habló. Se habla de culpables, pero nadie lo señala. ¿Cuánto vale una vida? Que el silencio es a veces lo mejor para algunos. Nadie está por encima de la ley y el Estado de Derecho, como siempre se ha dicho, no existe. La corresponsabilidad entre autoridades y sociedad debería de ser una misma fuerza. Solo que en la realidad es otra cosa. Familias dañadas, olvidadas, con promesas no cumplidas y con un gran daño. Sin embargo, el silencio por 3 monedas siempre ha sido mejor.